disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Rajes del Oficio. En el marco de la coyuntura de esta semana que parece estar fuerte, tenemos hoy día a Gino Costa. Esto está grabado el lunes en la noche, sale mañana martes a las 3 p.m. Gino, muchas gracias por aceptar la invitación en tan corto aviso y estar hoy día con nosotros. A ti, Armando, un gusto estar con ustedes. Sí. Bueno, Gino, hoy día nos despertamos todos los peruanos con fuertes noticias en los medios. Salió la captura o la detención de un asesor de Patricia Benavides en el marco de unas investigaciones llevadas a cabo por la fiscal Marita Barreto, la cual horas antes había sido destituido, intentado o sufrió un intento de destitución en manos de la fiscal de la Nación. Y en el día de hoy hemos visto comunicados de la presidenta de la República, Dina Boluarte, de la misma fiscal de la Nación, y estamos a la espera de ver si la Junta Nacional de Justicia y el Congreso se pronuncian sobre lo que sin duda va a marcar la pauta del fin de año. Sí, una noticia muy importante, ¿no? Que ha realmente remecido el escenario nacional, porque golpea a la fiscal de la Nación en, como se dice, en la línea de flotación, ¿no? Claro. Y ya sabíamos y ya la fiscal venía siendo objeto de muchas críticas, ¿no? Sobre todo porque se sostenía, yo creo que con razón, de que el Congreso le estaba protegiendo y que la arremetida del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia era para evitar que la Junta Nacional concluyera sus investigaciones en relación con la fiscal, ¿no? Investigaciones que eventualmente se pensaba, por la gravedad de las acusaciones y de las evidencias con que contaba la Junta, se pensaba que podrían llevar a la destitución de la fiscal. Y sabíamos que el Congreso quería protegerla. Se pensaba que quería protegerla porque le tenía cariño desde que jugó un rol importante en la, digamos, en las investigaciones contra Pedro Castillo, ¿no? Sobre todo al llevar las investigaciones que había hecho Marita Barreto y el equipo, que se había armado con el apoyo de policías destacados como el coronel Harvey Colchado. Y que esas investigaciones lo habían de alguna manera acorralado a Castillo y en su desesperación lo habían llevado al fallido autogolpe, ¿no? O sea que ella había sido una protagonista importante y había contribuido de manera indirecta. Con el apoyo de Marita Barreto y de Harvey Colchado y el equipo que ambos habían armado, habían, digamos, generado esas condiciones. No habían inventado nada, habían hecho una buena investigación de varios hechos de corrupción y de cómo Castillo además había utilizado su poder para tratar de desbaratar esas investigaciones, es decir, cómo había tratado de obstruir la labor de la justicia, ¿no? Intentando deshacerse Marita Barreto, intentarse, sobre todo deshacerse de Harvey Colchado, que era un subordinado directo de él, porque mientras que los fiscales son autónomos, los policías son parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Y el presidente de la República nada menos que es el comandante general de la Policía Nacional. Claro. Entonces, pero además de eso, digamos, también se pensaba que digamos, esta arremetida contra la Junta quería beneficiarla porque se decía que la fiscal le hacía el juego al Congreso. Se lo hacía porque a su vez estaba debilitando a los equipos de fiscales que investigaban a políticos corruptos. Sea políticos que tuvieran un mandato parlamentario o sus líderes políticos, ¿no? Muchos Claro. de ellos están investigados o en Lavajato, sobre todo en Lavajato, ¿no? Pero también está la investigación de los dinámicos del centro que
a Dina Boluarte, a Pedro Castillo y sobre todo a Vladimir Cerrón. Claro, Está la investigación que alcanza a Joaquín Ramírez y a las peruanas. claro, Entonces hay varias investigaciones anticorrupción que sostuvo Graciela Villasís del Comercio en un excelente reportaje, que estaban siendo debilitadas porque la fiscal les estaba quitando presupuesto, se estaban quedando sin personal como consecuencia de esos recortes presupuestales, y a través de la autoridad de control del Ministerio Público, que ella parecía influir de manera importante, a pesar de que es un ente autónomo, se les estaba acorralando, digamos, abriendo procesos disciplinarios. Y bueno, esta semana tuvimos la defenestración de Rafael Belabarba, ¿no? El que claro. investigaba, que llevaba el caso de corrupción más importante, el caso Lavajato. En un momento en que Lavajato entra en una fase decisiva, porque Sí, ya estamos en juicio oral, donde se ven las pruebas, y si se ve si el trabajo de los fiscales ha sido bueno o no, y los, digamos, investigados tienen que defenderse frente a un juez, en ese momento lo sacan a Vela, que es la cabeza de un equipo que tiene 5 años trabajando. claro, Y claro, ojo, que se le sacó a Vela en un momento decisivo después de que cambiara al fiscal en el caso que llevaba, en el caso Sánchez Paredes, llevó a que los Sánchez Paredes, después de una investigación de 17 años, ganaran en primera instancia, ¿no? Y después de que la fiscal hubiera hecho cambios importantes que debilitaron el equipo que investigaba los cuellos blancos, ¿no? Entonces, pero no teníamos la información que tenemos ahora, que es de que de alguna manera eran cosas que sí había mencionado Soraya Dávalo, ¿no? Ella había dicho, lo y había dejado ver, han logrado el voto, ¿ah? lo había dejado ver. Dijo que no tenía Han logrado pruebas. el voto para defenestrarme a cambio de archivar investigaciones Sí, de los congresistas. ¿De qué congresistas? De los congresistas que habían blindado a Pedro Castillo. O ujú, sea, los mismos congresistas que habían blindado a Pedro Castillo, ¿no? Son congresistas que entran en tratativas con Benavides para salvarse. Entonces, el acuerdo es hoy, ok, tú nos salvas y nosotros te protegemos claro, de la Junta Nacional de Justicia. creo que hasta Y es ahora, en el marco, es interesante. ¿no? Dime, dime. Es interesante que sea en el marco de las investigaciones contra Pedro Castillo, que descubre Marita Barreto y Harvey Colchado, descubren que en el marco de esas investigaciones son los niños que blindaban a Pedro Castillo los que entran en tratativas con la fiscal de la Nación, Así es. ¿no? Lo que hace que digamos, que la bomba esta que está hoy día sea más potente, porque es difícil acusar a Marita Barreto y a Harvey Colchado y a todo el equipo policial de ser caviares, ¿no? Porque fueron más bien quienes llevaron las investigaciones que acabaron con Castillo, Claro, ¿no? Razón por la que es tan querida en el Congreso Patricia Benavides. Entonces, después de haber llevado las investigaciones de Marita Barreto, ahora, ¿cómo dicen que las investigaciones de Marita Barreto hoy día contra los ex castillistas en el Congreso, comprometidos en hacer tratativas bajo la mesa con Patricia Benavides, no tienen valor? Bien difícil, ¿no? claro. Yo creo Bien que difícil. la situación que hemos visto hoy, creo que es una pieza del puzzle que nos ayuda a cerrar varias tramas que habían estado abiertas a lo largo del año, ¿no? Está el tema de la alianza fujicerronista, la elección del defensor del pueblo, toda la arremetida contra la Junta Nacional de Justicia, y hasta el día de hoy creo que había sido una lucha de narrativas, no era la lucha de sectores más conservadores, vinculados tal vez a Willax, al alcalde de Lima, ciertos periodistas considerados o aliados de medios tradicionales, defendiendo a la fiscal de la Nación, haciendo caso omiso tal vez a los actos del Congreso, contra los medios independientes, ciertas personas que aún se mantenían en los medios tradicionales, la, y los políticos considerados, como tú comprenderás, caviares. Eh, entonces, tuvimos esta lucha de narrativas que al día de hoy parece que tiene un cierre, y que ya con los datos de hoy podemos darle realidad a las cosas que ya varios veníamos pensando, ¿no?
Exacto, exacto. Yo creo que digamos, las sospechas contra Benavides se confirman, ¿no? Descubrimos que el apoyo de la protección del Congreso a ella no es gratuita, que ella también está protegiendo al Congreso, de manera que termina de aclararse todo el panorama, ¿no? Y Claro, ella queda como una fiscal que después de haber tenido un rol importante en el caso Castillo, termina traicionando al equipo que le permite cumplir ese rol y termina deshaciéndose de ese equipo porque prevalece en ella el afán de protegerse y de proteger a cambio a los propios congresistas que estaban siendo investigados por el apoyo a Castillo, ¿no? Ella está dispuesta, para protegerse, a ella misma está dispuesta a hacer cualquier arreglo y cualquier transacción. Y hoy día mismo, digamos, su conducta ha demostrado que eso es así cuando ha decidido, sorpresivamente, romper su alianza con la Presidenta de la República y con el primer ministro, ¿no? claro. Porque si algo se ha dicho es que ella no solo hizo todo lo posible por debilitar a los equipos fiscales. Ya hablábamos de recorte de presupuesto, recorte personal, El cierre de las fiscalías investigaciones, de derechos humanos a nivel nacional. separación de Rafael Velabarba y otros, sino que además no había hecho nada para que avancen las investigaciones sobre las muertes en las protestas. Y en efecto no ha hecho nada, porque también tenía un acuerdo, una simpatía, un entendimiento con el Ejecutivo, que es un Ejecutivo, digamos, este es un gobierno parlamentario en realidad, ¿no? O sea, Claro, Dina Boluarte es la presidenta del Congreso y el primer ministro es el presidente del Consejo de Ministros del Congreso. Entonces era parte de todo el paquete. Pero rompe con ellos, rompe, y yo creo que rompe en su desesperación. Es un poco como Pedro Castillo, ¿no? Que ah, decide lanzar un golpe sin estar preparado para ello, sin haberlo coordinado adecuadamente, en desesperación, porque dice, oye, pero por lo menos hago algo porque si no me liquidan por corrupto y yo prefiero pasar a la historia como el hombre consecuente que hasta el final luchó por la Asamblea Constituyente y por cerrar el Congreso, ¿no? En este caso, ella sorpresivamente pretende hacernos creer que siempre tuvo un compromiso con las investigaciones de las graves violaciones a los derechos humanos. Eso no se lo cree nadie. O sea, no le ha servido de nada. Porque en el claro, caso de Castillo, lo cubrió de las imputaciones de corrupción, ¿no? Y logró sacar a un importante número de seguidores que protestaron por él con las consecuencias que conocemos. Pero en el caso de ella, digamos, a los adversarios que ya tenía, le suma ahora, ¿no? Le suma ahora a su asesor principal, Jaime Castillo, Jaime Villanueva, a quien terminó expectorando el Ministerio Público, con lo cual Villanueva me imagino que no tendrá ningún problema en colaborar con la Fiscalía para salvarse, ¿no? ¿A claro. santo de qué va a defender a la fiscal de la Nación si la fiscal ya lo echó del Ministerio Público? Y pierde a otros aliados, porque Dina Boluarte y Otárola y los propios congresistas que no verán esto con simpatía, deben estar desconcertados. O sea, esta es una fiscal que ni sus amigos ya confían en ella, ¿no? Por lo errático de la conducta que ha tenido en las últimas horas. Ahora, todavía no todo está dicho, porque ella sigue siendo fiscal de la Nación. Los otros dos colegas que tiene la Junta de Fiscales Supremos, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, le han pedido que renuncie, pero ella no ha renunciado todavía ni va a renunciar. Y entonces estamos a la espera de que la Junta Nacional de Justicia tome cartas en el asunto. La Junta la puede suspender Claro. de manera inmediata y creo que es lo que correspondería, porque si ya no es suspendida, las investigaciones contra ella y sus asesores, que tienen ramificaciones con el Congreso, quedarían sepultadas para siempre. Y yo creo que el país tiene que conocer la verdad en ese caso y exigir que se haga justicia. Pero para que eso ocurra, se tiene que ir Patricia Benavides. Patricia Benavides no puede seguir al mando de la fiscalía porque su permanencia en la fiscalía es garantía de impunidad.
para ella y para sus aliados en el Congreso. Y Entonces, por el bien del país se tiene que ir rápido. Pero eso está en manos de ella, que no va a querer irse, y está en manos de la Junta Nacional de Justicia, que no sabemos por qué demora tanto, ¿no? claro, al día de hoy, lunes 27 de noviembre, a las 7:30 de la tarde, la versión que ha dicho en su conferencia de prensa, que como ya nos tenía acostumbrados la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es con los fiscales atrás de ella, como si fuera un mensaje a la nación de la presidenta, dijo que ella no iba a renunciar. Sin embargo, sorprende la falta de celeridad de la Junta Nacional de Justicia. ¿Tú crees que están calculando políticamente, leyendo la calle? ¿Por qué crees que hoy día no hemos tenido un pronunciamiento de la Junta? Mira, yo puedo entender que ellos quisieran que el propio Ministerio Público actúe primero, y los fiscales supremos ya hicieron lo que podían, ¿no? Que era pronunciarse pidiéndole su renuncia, porque consideran que su conducta ha sido inapropiada, ¿no? Que ella no puede seguir al frente de la... Yo pensé, la verdad, y así tuiteé, que la Junta de Fiscales Supremos tenía prerrogativas para suspenderla, pero parece que no es el caso. Fue una ligereza de mi parte y de otros. Este, pero la Junta Nacional de Justicia, entiendo, y esto lo he corroborado después, sí tiene prerrogativas de suspenderla. Me imagino, la Junta es muy cuidadosa, ¿no? Y eso significa que actúa con cierta lentitud. Y bueno, nos hemos enterado de esto a las 6 de la mañana y ya a las 7 de la noche nos estamos quejando de que la Junta todavía no la ha destituido, ¿no? Entonces, es un colegiado de más de 7 miembros, seguramente no tienen todos el mismo criterio, debe ser un colegiado con diversidad de opiniones al interior, pero después del pronunciamiento de los colegas de Patricia Benavides ya no queda ninguna duda que la única institución que puede hacer algo al respecto es la Junta Nacional de Justicia. Si su propia institución no puede separarla, le corresponde a la Junta Nacional, que tiene la responsabilidad de disciplinar a los fiscales y jueces supremos de tomar una decisión como esta, porque como digo, si a ella no se le separa, en la Junta estaría bendiciendo una decisión que obstruye claramente la justicia. Claro, Recuerda tú que en el caso de Castillo no solo eran los graves hechos de corrupción a los que estaba vinculado directa o indirectamente, sino era sobre todo la manera como estaba utilizando su poder como jefe de Estado para obstruir esas investigaciones. Entonces, no era que esas investigaciones podían continuar y él seguir siendo presidente de la República. Quizá si su actitud hubiera sido distinta, pero su actitud era la de bloquear esas investigaciones, deshacerse de Marita Barreto, tratar de sacar del caso a Harvey Colchado. En esas condiciones era bien importante que el Congreso pudiera separar al presidente, vacarlo, a efecto de que esas investigaciones continuaran. Lo mismo en este caso. Es decir, no, sería terrible, ¿no es cierto?, para la causa de la verdad y la justicia que como país nos contentáramos con echarle tierrita a todo esto y que esta señora siga siendo fiscal de la nación, sabiendo además que ella no solo se defiende cuando está de por medio la continuidad en el cargo, sino que además ha venido desactivando a los equipos fiscales. O sea, la última víctima ha sido Rafael Vela Barba, ¿no? O sea, el caso más importante de corrupción en el país, 5 años al frente del equipo, estás entrando en una etapa decisiva y lo suspende sin goce de haber 8 meses y medio. Lo que quieres es que Vela se vaya de la institución, porque ¿cómo va a sobrevivir 8 meses y medio sin sueldo? ¿Cómo va a mantener a su familia este señor? Claramente lo que quieren es sacarlo de la institución, ¿no? Y lo mismo ha pasado con el caso Cuellos Blancos. La última víctima del caso Cuellos Blancos pasó un poco desapercibida. Magali Quirós, me parece que es ella, una fiscal chiclayana, era la que llevaba el caso Madre y asumió las investigaciones hace 2 años y medio. En diciembre concluía el plazo para que ella pudiera formular sus acusaciones.
Y faltando 2 meses para eso, la mandan de regreso a Chiclayo con una orden de que regrese, digamos, en el término de la distancia. Le dieron 3 días para hacer la transmisión de los casos. Un caso que tenía pues miles de folios, 13.000 transcripciones de conversaciones telefónicas legales, interceptadas legalmente por la fiscalía y la policía. Todo eso era parte del caso. Varios colaboradores eficaces. Entonces, tú dices, oye, primero, no, en 3 días tú no entregas ese material a un nuevo fiscal de manera seria. Y segundo, ¿qué fiscal va a poder asumir esa responsabilidad y en 2 meses acusar? O sea, lo que quieres claramente es que no hayan acusaciones, o sean muy pocas, o estén digitadas por alguien, o que ya haya una acusación preparada por alguien. ¿Por quién? Por la responsable de esa decisión, que es la fiscal de la Nación. ¿Para qué? Para proteger a jueces y fiscales amigos, porque caso Lavajato es corrupción judicial y fiscal, ¿no es cierto? Claro. Entonces, muy grave. No es solo Rafael Vela, no es solo ahora Marita Barreto, es también el caso de esta señora Magali Quirós. Y Y si nos según vamos, Graciela Villasís, si nos vamos más atrás, incluso Betsabe Revilla, quien investigaba a la hermana de la fiscal de la Nación, y que como dice Rosa María Palacios, ha sido la hermana de la hermana de la fiscal de la Nación la que le ha costado tanto al país, ¿no? Y los intentos por blindarla ante las investigaciones que se hicieron, ¿no? hace bien recordar a la doctora Bersabé Revilla, una doctora de trayectoria correctísima, que fue, digamos, separada de su responsabilidad porque estaba investigando, como tú dices, a la hermana de la fiscal de la Nación. Además, se le separó supuestamente por baja productividad. IDL Reporteros hizo un excelente reportaje con varias entregas que demostró que eso era falso, que Bersabé Revilla era muy buena fiscal, era muy productiva y que se le había separado porque era una amenaza, ¿no es cierto?, a la continuidad de esta jueza como jueza superior, ¿no? Porque había muchas evidencias como parte de la investigación de que ella y sus colegas de la sala que integraba habían recibido sobornos de narcotraficantes para que se les pusiera en libertad. Se les puso en libertad y desaparecieron. No están más en el país. Se mandaron mudar. Y después Hildebrand en sus 13 ha aportado información en el sentido de que procuradores antiterrorismo, procuradores antidrogas y antilavado de activos habían presentado evidencia a la Junta Nacional de Justicia que demostraba que esta misma sala que integraba Emma Benavides no solo había liberado a esos narcos en el caso que investigaba Bersabé Revilla, sino que habían 91 casos en los cuales esa sala había liberado narcotraficantes que habían sido apelados por la Fiscalía y en la Corte Suprema habían mandado se vuelvan a investigar esos casos. Y otra sala, en la mayoría de los casos, había decretado orden de detención para la mayoría de ellos. O sea que parecía haber un patrón de comportamiento muy grave de esa sala. Y Patricia Benavides entró a defender a la hermana con estos antecedentes, ¿no? Después se ha recordado que ella tiene otra hermana que se hizo cargo de la Corte Superior del Callao, cuando estalló el escándalo de los cuellos blancos, que acuérdate, fue un escándalo en la Corte Superior del Callao, Claro. donde había estado Inostroza como presidente en su momento, ya Inostroza estaba en la Suprema, y quien se hace cargo cuando renuncia a Walter Ríos es la otra hermana de Patricia Benavides, o sea que una familia, digamos, muy influyente y con, digamos, cuestionamientos bien serios, ¿no? Una conducta poco reñida con la ética y la integridad pública. De manera que creo que en ese sentido es una buena noticia lo ocurrido, pero va a depender del desenlace, porque si frente a una noticia como esta, las fuerzas de la impunidad terminan imponiéndose, estamos liquidados. Es una oportunidad para que finalmente se pueda, pueda dar un paso al costado de Benavides, Marita Barreto regresar,
y terminar sus investigaciones. Que regrese, por supuesto, tendrá que regresar Rafael Velabarba también, hay que revertir esa decisión, tendrá que regresar Bersabe Revilla, ¿no es cierto?, a concluir sus investigaciones, tendrá que regresar al caso Cuellos Blancos Magali Quiroz. Todas esas son decisiones que tienen que ser revertidas, que le han hecho muchísimo daño a la causa de la lucha contra la corrupción y al prestigio institucional del Ministerio Público. Yo creo que, digamos, con una nueva persona al frente de la Fiscalía, eso podría ocurrir y debería ocurrir. Pero para eso tiene que irse Patricia Benavides. Claro. Ahora, Gino, justo en el marco de lo que estabas hablando de que se van a tener que revertir varias decisiones, incluiría también en la lista la desarticulación de los equipos de la Fiscalía sobre Derechos Humanos, sobre todo el de Ayacucho, que justo se desarticuló durante las protestas. Pero hemos visto lo mismo en el Congreso con la designación de este Tribunal Constitucional, de el Defensor del Pueblo. Desde el gobierno de Castillo venimos viendo la degradación de la meritocracia en el sector público. ¿Cuánto nos va a tardar como país recuperarnos de todos los retrocesos que hemos vivido estos últimos 2 años? Bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Porque no sabemos en qué va a terminar esto, pero se abre una ventana de oportunidad importante para empezar a corregir cosas importantes de manera relativamente fácil, porque muchas han sido decisiones de la fiscal de la Nación, ¿no? Otras comprometen a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, pero acuérdate que Fernández Gerí está también siendo investigado por la Junta Nacional de Justicia, porque han salido cosas sobre él que no se conocían cuando fue nombrado por la Junta para para ese cargo, ¿no? Eh, Creo que el propio nombramiento del defensor del pueblo, a la luz de las irregularidades que Marita Barreto ha develado, merecería una revisión, ¿no? Y el archivamiento de las investigaciones contra muchos congresistas va a tener que ser revisado por la nueva fiscal de la Nación. Y muchos de esos congresistas tendrán que ser, digamos, sometidos ante juicio o a juicio político e inhabilitados, ¿no? Y puestos al servicio de la justicia. Acuérdate que los niños fueron blindados. Y blindados significa, oye, no queremos que se les investigue. Cuando la fiscalía estaba pidiendo investigarlos, digamos, porque estaba ahí, detrás de la investigación estaba Marita Barreto y su equipo, y le exigían a la fiscal, oye, usted pida al Congreso, ¿no es cierto?, la prerrogativa del antejuicio para poder llevarlos a la Suprema, porque estas son personas sobre las cuales tenemos evidencia de que han cometido graves hechos de corrupción. Entonces, mira tú, es difícil tener el panorama completo, ¿no? En este momento, pero yo creo que paso a paso, ¿no? Y si vamos, digamos, si podemos revertir la destitución de Marita Barreto, sacando a Patricia Benavides del cargo de fiscal de la Nación, habríamos dado un paso muy importante, pero hay mucho más que dar, ¿no? Y en este nuevo escenario, vamos a nuevamente tener que enfrentar a casi todo el Congreso, porque hay una coalición muy grande que sostiene a este Congreso, que sostiene al Poder Ejecutivo, que fue el que eligió al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo, y que ha venido protegiendo a la fiscal de la Nación. Pero claro, si pierde a la fiscal, va a sufrir tremendamente, y bueno, va a quedar muy debilitado porque muchos congresistas van a tener que dar la cara ante la justicia y mientras tanto ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones o ser inhabilitados, ¿no? O sea que ahí el escenario que se abre y es muy grande. Para que eso ocurra, para que terminemos de revertir, digamos, todo el deterioro democrático, seguramente se requerirá, pues, un adelanto de elecciones. Otra vez, eso terminará estando en la agenda inevitablemente. Y si no está en el corto plazo en la agenda, bueno, habrá que pelear, digamos, para garantizar que el 2026 tenemos unas elecciones que son limpias, ¿no? Esa va a ser una pelea decisiva.
y la captura de la Junta era por eso tan importante para las fuerzas que la coalición gobernante en el Congreso y en el Ejecutivo, ¿no? Porque era el mecanismo a través del cual se aseguraban, y todavía lo deben ver así, los resultados electorales que ellos aspiran, ¿no? A poder excluir a los candidatos que no les gusta y asegurarse de que sigan en carrera, ¿no? Están haciendo una reforma política a su medida también, precisamente. Entonces, todo eso está en juego. Entonces, en este escenario, no es, digamos, es revertir este deterioro no puede estar exclusivamente en manos de una nueva fiscal o un nuevo fiscal de la nación, en manos de la Junta Nacional de Justicia, en manos de quienes llevan a cabo las investigaciones anticorrupción. Esto tiene que estar en manos de los peruanos y las peruanas que hemos estado mudos en buena parte de este proceso de deterioro institucional, quizá porque la represión en las masacres, la represión en las protestas fue muy desmedida y muy desproporcionada y la gente ha quedado muy golpeada, ¿no es cierto? Y muy adolorida y con temor de protestar y también hay cansancio, hay desilusión con la clase política en general. Pero si queremos revertir esta situación y recuperar el futuro, es necesario que la ciudadanía se organice y se movilice, ¿no? Es Claro. absolutamente imprescindible. Porque si no, no llegamos ni siquiera al 2026 con una posibilidad de que esas elecciones, si no se hacen antes, nos ofrezcan, ¿no es cierto?, el porvenir que necesitamos para volver a mirar con optimismo el futuro, ¿no? Claro, justo sobre eso te iba a preguntar, sobre la falta de apoyo popular activo, porque si bien las encuestas señalan que hay un rechazo de la población ante el intento de la toma de la Junta Nacional de Justicia, la presidenta y el Congreso están en sus momentos de popularidad más bajos en varios años, no parece haber un apoyo popular activo que se manifieste en las calles, en las conversaciones diarias de los peruanos. Entonces, ¿por qué crees y qué crees que hace falta para que la calle prenda, ¿no? Mira, no sé, yo creo que tenemos que los líderes políticos persistir en informar lo que está ocurriendo. Hay mucha desinformación. Eh, los grandes medios no están poniendo el foco donde debería estar, a mi criterio, respetando el derecho que tienen de ponerlo donde quieran. Pero si hace 5 años el país entero seguía con detenimiento lo que pasaba en el ámbito de la justicia anticorrupción y las decisiones del Congreso en relación con los principales investigados, ¿no? Y era súper crítico el país sobre la política de blindaje que en ese momento tenía el Congreso, era porque los grandes medios, los canales de televisión, las estaciones de radio más importantes, los principales medios de prensa escrita nacional, tenían el foco puesto en esos temas. Y con razón lo tenían porque son temas decisivos en un país como este, con tan graves hechos de corrupción. La única manera para salir adelante es investigar a fondo esos hechos y castigar pues ejemplarmente, ¿no? A quienes son sus responsables. Lo menos que podemos hacer. Ya pues, qué pena que tengamos presidentes corruptos, pero por lo menos los investigamos, ¿no? Hoy día lo que estaba ocurriendo es que las investigaciones estaban cayendo en nuestras narices. La fiscal era la protagonista central de ese proceso, digamos, de, 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 de ese proceso de esfuerzo deliberado, digamos, porque se imponga la impunidad y se acabe cualquier esperanza de justicia, y los grandes medios estaban mirando para otro lado. En la discusión sobre la Junta Nacional de Justicia, yo creo que había una defensa importante de la Junta, pero nunca se puso la atención donde había que ponerla. Que el interés del Congreso por remover a la Junta Nacional de Justicia tenía que ver con una protección a Patricia Benavides, que había un pacto de impunidad entre Patricia Benavides y el Congreso. Hoy día se ha hablado de que esto es peor que los cuellos blancos, es más parecido a los Vladivideos,
otros dicen, no, esto es cuellos blancos o peor. Pero yo creo que esto, digamos, es más bien el pacto de impunidad, ¿no es cierto?, por el que se le condenó judicialmente a Pedro Chávarri. A él se le condenó por haber destituido a Vela y Pérez para que ellos no firmaran el acuerdo de colaboración eficaz. Y ese es un delito. Ese es un delito porque la destitución no es por sí, no es solo la destitución, no es una destitución para que no se firmara el acuerdo de colaboración eficaz. En este caso, la destitución de Vela, la destitución de Marita Vallejo, el cambio de colocación de Magali Quirós, la destitución de Bersabe Revilla, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa tiene sino el propósito de impedir que avancen las investigaciones contra la corrupción, de debilitar a los equipos fiscales que están investigando la corrupción y de beneficiar a los investigados? O sea que ahí hay digamos, es una, lo que hay a la base de este conjunto de acciones es una amenaza criminal a la justicia. Hay una voluntad criminal y sin embargo el país no la quiere ver, ¿no? Los grandes medios no la están viendo. Claro, Entonces yo creo que los políticos necesitamos organizarnos mejor, tener una plataforma, digamos, democrática unitaria, ¿no? Que permita que todos los políticos demócratas nos pongamos de acuerdo en unos mínimos para defender la democracia, lo poco que tenemos, recuperar la democracia perdida, revertir este proceso. Más allá de claro. nuestras diferencias, requerimos una gran plataforma, pero requerimos acercarnos a la ciudadanía y organizarla y movilizarnos. Claro. Y también hay una responsabilidad, creo yo, en los medios, ¿no? De entender que este es un proceso muy peligroso para todos, ¿no? Claro, si me permites, totalmente de acuerdo contigo y creo que nuestros ecos de información y quienes nos ven estarán también de acuerdo, pero creo que si nos permitimos subir un ratito a la copa del árbol para ver el escenario político de los últimos años, creo que lo que hemos visto por parte del periodismo en los medios tradicionales y los políticos, como se puede ver en las últimas elecciones, es que los espacios democráticos, liberales, progresistas, se han dejado ganar la batalla de las narrativas, ¿no? Y lamentablemente, hasta hace pocas semanas yo pensaba que los sectores conservadores, de derecha, vinculados a ciertas mafias, mercas, nos habían ganado la batalla, ¿no? Y creo que hoy día puede ser un gran momento para volver a combatir espacios políticos y para ganar poco a poco la confianza de la población. Te comento un caso en particular, por ejemplo, mi abuela, que en el 2020 votó por ti, por Alberto de Belaúnde al Congreso, al día de hoy de Willax. Entonces, una persona que votó por el Partido Morado en 2020, en 2023 de Willax. Entonces, es un fenómeno que ha pasado en los últimos 3 años y que tal vez con el miedo a enfrentar a quien dice mentiras y quien levanta falsas acusaciones se deja en silencio, pero ha terminado haciendo mucho daño a la democracia, ¿no crees? Sí, sin duda. Mira, yo ahí te doy hasta 3 explicaciones para tratar de entender esto, porque tampoco es que lo tenga, digamos, tan claro. Es un desafío entender esto. Lo primero que te diría es que, digamos, todo este esfuerzo anticorrupción, ¿no? Que involucró a fiscales, a jueces, a procuradores y a la ciudadanía, ¿no? Y a los medios de comunicación, de manera muy importante. Tuvo quizá un protagonista político muy visible que se montó a eso, que fue Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Que terminó defraudando a las expectativas porque se vacunó a escondidas y porque más grave aún, resultó que también pidió sobornos para sacar adelante, para otorgarle la buena pro a las empresas que habían ganado las licitaciones públicas para construir el hospital regional de Moquegua y el proyecto de irrigación Lomas de Hilo. Él diseñó, ¿no es cierto?, la licitación para que él al final tuviera que otorgar la buena pro, después de que un organismo internacional seleccionara al ganador.
y al momento de otorgar la buena pro, antes de firmar, él dijo, para yo firmar, me paga sobornos. Un poco como Toledo, ¿no? En el caso de la Interoceánica, con montos menores porque eran obras menores. Entonces, mira tú, digamos, el protagonista político más importante de ese proceso termina defraudando las expectativas ciudadanas. Y luego, yo creo que ese es digamos, un elemento importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para entender qué cosa pasó. Lo segundo es que hay una polarización política como consecuencia de la desaparición del centro político y de una segunda vuelta con Keiko y con Castillo, ¿no? Donde el eje deja de ser el de la lucha contra la corrupción y la probidad y la ética por un lado, y el blindaje a la corrupción por el otro, que era, digamos, la lógica del debate político del 2018, del 2019 y del 2020, ¿no? Ese eje pasa a ser reemplazado por el eje, ¿no es cierto?, del comunismo y el anticomunismo. Sobre todo el comunismo y la democracia, se dijo, ¿no? Donde, digamos, todas las fuerzas que habían blindado la corrupción, que se habían opuesto a la reforma política, a la reforma judicial, que habían apoyado a los cuellos blancos, que habían favorecido ese pacto de impunidad entre el Congreso y Nostroza y Chávarri y demás, resultaron siendo las fuerzas que defendían la democracia frente a la amenaza comunista. Y en esa polarización, la gente termina pues aterrándose, ¿no? Mucha gente que había apoyado, digamos, la lucha contra la corrupción frente a ese dilema, dijo, bueno, la lucha contra el comunismo es hoy día lo más importante y terminan alineados con las ofertas políticas de esa parte del escenario. No había un centro, no hay un centro, desaparece el centro por las razones que decimos, no le va bien a Guzmán, no le va bien a Forsyth, no se anima a ser candidato Salvador de Solar, y el centro termina sin representación en un escenario de polarización donde las opciones son estas. Yo creo que ese es, digamos, hay fuerzas. Uy, creo que se cortó. Que es el de la lucha contra la corrupción, ¿no? No digo que no haya tampoco la otra amenaza de la izquierda, porque tenemos una izquierda autoritaria, una izquierda antidemocrática también, que es un peligro, ¿no? Como lo demostró Castillo con el autogolpe hasta el final y como la respuesta popular que ha habido a favor de él, a pesar de esa demostración visible, ¿no? De ruptura con el orden democrático. Pero esa falta de credenciales democráticas no solo se presenta en la izquierda, sino también en la derecha, ¿no? Entonces, esa es una segunda cosa. Y la otra que yo te diría es que, y yo creo que Willax fue un rol ahí muy importante, es como el Fox News en Estados Unidos, ¿no? Es el que organiza colectivamente esta visión, ¿no es cierto?, de una amenaza más bien de naturaleza izquierdista, ¿no? O caviar al orden establecido, y construye una narrativa que deja al centro político y a los demócratas verdaderos sin espacio. Tal Pero vez estos hechos lo que están si demostrando me es... permites, con el atenuante de que no hay una contraparte a Willax, porque en Estados Unidos tienes a CNN, tienes otros espacios que hacen la contraparte en los medios Bueno, tradicionales a Fox News. En el caso peruano hemos visto como El Comercio, América Televisión, Latina, y lo hemos visto esta semana con el despido de Juliana Oxenford de TV. Cada vez los espacios democráticos han perdido espacio en los medios tradicionales también. sí, porque ha habido también una toma de posición por esos medios tradicionales a favor de una lógica de este tipo, ¿no? Por razones obvias, no digo que tampoco fuera una invención, la polarización del 2021 fue realidad y
el autogolpe de Castillo del 2022 fue realidad. Y las protestas de apoyo a Castillo, ahí están. Fueron protestas de apoyo a Castillo después de un autogolpe, ¿no? Claro. Entonces, pero claro, se ha perdido, creo yo, un poco el equilibrio porque Canal N dejó de ser lo que era, ¿no? Y Canal N lo que trata de ser hoy día, qué cosa es parecerse un poco más a Willax. No Claro. sé, de repente no es eso lo que quiere ser, pero no veo qué otra cosa quiere ser. En realidad ha dejado de ser un medio comprometido con la democracia, eh, con lo que siempre fue su creación, ¿no? Porque ha visto impasible este deterioro del orden democrático y digamos, sin mayor preocupación, ¿no? Este, entonces, claro, es muy grande, el desafío es inmenso en esa condición, ¿no? En esas condiciones, porque claro, tú dices, oye, Congreso el 6%, ¿no? Ejecutivo el 8%, pero el país está, digamos, mudo, el país no está movilizado, el país no está organizado, la gente está protestando yéndose a vivir al extranjero, los jóvenes, ¿no? Sí. De mi Entonces, no promoción, es un escenario, de mi promoción del colegio, la gran mayoría están afuera en este momento. no es un escenario fácil, pero hay una ventana de oportunidad para empezar a corregir esto, creo yo, y una gran responsabilidad en los liderazgos liberales, democráticos, republicanos, de centro político, sea centro derecha, centro izquierda. Yo creo que hay que crear un gran frente, una gran plataforma, ¿no? De defensa de la democracia más allá de nuestras diferencias políticas para que este proceso sí abierta esa ventana de oportunidad que tenemos hoy día para recuperar los espacios perdidos que son perfectamente compatibles y que son imprescindibles más bien a una economía social de mercado, a un país que quiere llegar a la OECD, a un país moderno, ¿no es cierto?, inclusivo, con un manejo de una administración pública pues, que tiene que ser reformada, pero hoy día lo que tenemos es una clase política más bien que no quiere llevarnos a la OECD, que no aprecia mucho la economía social de mercado porque son más bien mercantilistas, porque son más bien populistas, ¿no? Que son conservadores en términos de derechos y libertades y que son antiglobalistas, más bien nacionalistas, quieren un Perú cerrado en sí mismo, ¿no? No quieren que seamos parte del sistema interamericano, tampoco respetan a Naciones Unidas, o sea, es el retroceso total. Y esa es una confluencia de los extremos en la derecha y la izquierda. Entonces, eso tampoco es salida para el país. Quien quiera un Perú moderno, integrado al mundo, con libertades, con una economía abierta, no puede creer que en las manos de esta gente no llegamos a la OECD. Estamos hace más de 10 años haciendo cola para llegar a la OECD y el Congreso todas las semanas se encarga de dar pasos atrás en ese empeño. Desanda las reformas, ¿no es cierto? Lo poco avanzado lo destruyen, no quiere un Estado que regule el mercado, todo lo contrario. Entonces, el desafío, por eso te digo, es un desafío tremendo para volver a enrumbar el país, ¿no es cierto? Correctamente. Y eso creo que no es una tarea de un partido, tiene que ser una tarea de varios partidos, pero más bien que hagan contrapeso y que pongan en su verdadero lugar a esos extremos del espectro político que no tienen por qué ser mayoritarios ni decisivos sobre el futuro destino del Perú. No es una tarea fácil, ¿no? Pero yo creo que esa es la tarea. Claro, yo creo que así como, por ejemplo, la situación de Argentina era natural que los sectores del centro, la derecha, se junten en pro de hacer un programa económico para solucionar la crisis de Argentina. En el caso peruano, la crisis es política, ¿no? Entonces, tal vez para el 26, o si hay adelanto de elecciones antes, la alianza no va a ser en marco de posturas ideológicos, sino más bien en poner las reglas del juego claras para que en las siguientes elecciones ya haya una competencia ideológica, ¿no? Tal vez debe ser una alianza en reformas políticas, institucionales, para que las reglas del juego sean más justas y accesibles, ¿no?
mínimas, sobre todo que podamos tener unas elecciones, digamos, correctas, unas elecciones con resultados que sean, digamos, garantizados por una autoridad electoral independiente, ¿no? Y no que el más fuerte diga, bueno, si los resultados no me favorecen, yo no acepto los resultados. No, tenemos que apostar por fortalecer nuestras instituciones. Y eso significa enfrentar a un sector mayoritario de la clase política de un extremo y del otro que no tiene pues mayor compromiso con la democracia. Entonces, eso, contrarrestar eso pasa porque los demócratas nos unamos, ¿no? Alrededor de una plataforma democrática y que hagamos causa común, y si es necesario nos organicemos políticamente para dar esa batalla, ¿no? Porque ir a las elecciones en estas condiciones con 30 partidos no tiene mucho sentido, ¿no? No Claro, tiene mucho sentido. En realidad tenemos que pensar serio en el futuro, entender que este es un desafío inmenso, que no hay una sola fuerza política que puede estar a la altura de ese desafío y empezar a conversar y a crear las condiciones para una gran plataforma, un gran frente político democrático, ¿no? claro. Que le Replico tu, devuelva, ¿no? Futuro y esperanza al país. claro, replico tu llamado a los Porque demócratas. más de lo mismo, ¿ah? Continúa, continúa. No, que más de lo mismo ya sabemos lo que es, semana a semana es desmontar, ¿no? Los avances, los pocos avances de la reforma educativa, ¿no es cierto? La reforma del magisterio, la evaluación docente, la reforma universitaria, el SUNEDO, ya, todo eso se terminó, ¿no? Y bueno, yo veo también la amenaza, como digo, a los avances en justicia, ¿no? Ya hemos hablado de cómo la fiscalía ha jugado un rol ahí muy dañino, muy siniestro. La fiscal, quiero decir, y ojalá que, como digo, pueda ser sustituida y tengamos una fiscal o un fiscal en serio, serio, que apueste por lo que le corresponde a la fiscalía, que es luchar por la causa de la justicia, ¿no? En el marco de la Constitución y la ley, por supuesto, sin abusos, pero en el Congreso sigue habiendo un proyecto para tirarse abajo la colaboración eficaz, ¿no? Y la colaboración eficaz es una herramienta no solo fundamental en la lucha contra la corrupción política y empresarial, sino una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen organizado. O sea, si ese proyecto de ley sale adelante, los principales beneficiarios y quienes más van a aplaudir van a ser los del Tren de Aragua. No nos estamos dando cuenta que mientras protegemos a los corruptos y debilitamos la lucha contra la corrupción, vamos también debilitando las posibilidades nuestras de enfrentar adecuadamente al crimen organizado. Lo que los corruptos quieren es una policía sometida, como quiso Castillo, ¿no? Con sus órganos de inteligencia debilitados, ¿no? Con la interferencia política que garantizaba que a él no lo perseguía. En la práctica debilitó la policía para enfrentarnos a las protestas cuando hubo protestas, para que la inteligencia policial pudiera, digamos, tener una idea más clara de qué cosa es lo que estaba ocurriendo y cómo prevenirlo, identificar a los grupos violentos que estaban detrás de todo esto. Hasta ahora la policía no ha dado ninguna evidencia de todas las cosas que dijeron Boluarte digamos, y el primer ministro, aunque no me cabe ninguna duda que hubo mucha violencia también en alguna de esas protestas, ¿no? Pero, bueno, ni qué decir, como te digo, la colaboración eficaz fundamental en ambos frentes, corrupción y crimen organizado. Entonces, y hay otra norma para tirarse abajo la extinción de dominio, que es un mecanismo para que el Estado recupere el dinero mal habido de parte de las organizaciones criminales, ¿no? Y es una iniciativa de Fuerza Popular que fue presentada 3 meses antes del golpe que dio la Fiscalía contra Joaquín Ramírez y a las peruanas. Y ahí está la iniciativa, en cualquier momento nos descuidamos y se va a presentar. Esa no es ni esa derecha, ni la izquierda y el centro aliado de esa derecha,
es una derecha en la cual los empresarios de este país, la gente bien de este país, los grandes inversionistas internacionales puedan tener fe, ¿no es cierto?, de que eso no va a llevar a ninguna parte, salvo, ¿no es cierto?, un país en manos de la corrupción y en manos del crimen organizado. Totalmente reñido con una economía sana, abierta al mundo, capitalista moderna, y un régimen político democrático con transparencia, donde no, digamos, no hay nadie por encima de la ley, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Claro. Y ya no te comento la última norma, porque se acaba de aprobar una norma para que quienes han cometido delitos de menos de 10 años, ciertos delitos, puedan ser exonerados de cumplir la pena privados de libertad, ¿no? Otra vez pensando en cómo cubrirse y protegerse, ¿no? Y ya ni qué decir de la ley Soto, ¿no? Que benefició a Soto, el presidente del Congreso, pues si no estaría preso ahora, que ha pedido Vizcarra beneficiarse de ella y que todos los días, ¿no? Y Nostroza quiere beneficiarse de ella. Entonces, yo sí creo que necesitamos un Estado eficiente en defensa del Estado de Derecho, en la lucha contra la corrupción, las mafias, y las economías criminales que en este país crecen a una velocidad impresionante, ¿no? Y eso no tenemos en este Congreso el día de hoy, sino todo lo contrario. Entonces yo, por eso creo que en torno a esas medidas, creo que tenemos que tener la capacidad de organizarnos. Y bueno, una vez que logremos tener, digamos, nuevamente una democracia funcionando, cada quien pues que tengamos una izquierda, una derecha, un centro que ofrecen al país y incluso una derecha, ¿no? Claro. Yo no veo ningún problema, pero sobre la base del entendimiento de que hay unos mínimos que tienen que ser aceptados, porque si no el Perú no tiene cabida, ¿no es cierto?, en el mundo de hoy. Claro, Gino, tu cámara se ha congelado. A ver, no sé si intentas apagándola y volviéndola a prender, a ver si recuperamos tu imagen. Se te ha escuchado perfecto, pero hemos perdido tu imagen hace un ratito. ¿Cómo la pago? Dale detener video abajo. ¿Ah? A ver, te voy a... ¿Salgo y vuelvo a entrar? No, no, ahí te voy a solicitar inicio de video, ahí vuelve a dar para Ya, ahí, espérate. Ahí está, te recuperamos. Eh, pero nada, Gino, gracias por aceptar la invitación. Estoy de acuerdo con tu llamado a las fuerzas democráticas a que se junten en un frente democrático. Creo que va a haber que haber va a tener que existir una gran renuncia de aspiraciones personales a ciertos cargos por el bien del país, ¿no? Sin duda. Sin duda, y los políticos peruanos no somos pues un ejemplo de gran desprendimiento, ¿no? Pero bueno, el momento lo exige. Y si no estamos a la altura y si, digamos, no demostramos poder hacer lo que el momento demande de nosotros, vamos a pagar las consecuencias de ello. Y ya venimos pagando las consecuencias de ello. Lo que hay ahora es una ventana de oportunidad para empezar a revertir este proceso, pero digamos, esto ocurre por acción de la Fiscalía y de un equipo de policías que apoyan a la fiscal Barreto, pero no está ocurriendo porque la gente está en las calles organizada diciendo, y basta, ¿no? ¿Qué se han creído ustedes? ¿Que pueden hacer lo que les da la gana con el país? Eso no está ocurriendo, lamentablemente, ¿no? Y yo creo que es hora de que eso empiece a ocurrir. Eso tiene que ocurrir de manera ordenada, de manera pacífica, por supuesto, pero con movilización ciudadana y movilización ciudadana en las calles y plazas de todo el país, por supuesto que sí. La movilización ciudadana no es mala. Lo que es mal es cuando esa movilización se torna violenta y da la excusa para que los represores y los autoritarios arremetan con fuerza, ¿no? Este, o sea que no estoy diciendo que la responsabilidad por la represión de las protestas fuera exclusivamente de los protestantes, pero digamos, es un llamado también a ser responsables en ese sentido, ¿no?
y ya lo hemos hecho en el pasado, hemos superado situaciones dificilísimas y no veo por qué no lo podríamos volver a hacer ahora. Listo, Gino. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hemos estado hablando casi una hora. Te agradecemos por haber Ah, aceptado caramba. sí, en tan corto. En Oye, tan a ti, corto. a ti. No, gracias a ti. Así que nada, amigos, recuerden darle like a la entrevista, compartirla, suscribirse al canal y si desean apoyar al periodismo independiente pueden entrar a nuestro Patreon que está en la descripción abajo. Así que nada, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!